13 minutos pasan de la una. Ese que escuchaban de fondo era Eduardo López Ejío. No, tranquilo, que no se te ha escuchado nada comprometido, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Jesús Fernández, periodista, director de Aponaico Comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos. Y tenemos también a un expolítico, al exalcalde de la ciudad, de Los Verdes, Montserrate Guillén. Hola, ¿qué tal, Montserrate? Muy buenas. Buenos días. Bienvenidos a los tres. Bueno, una tertulia... Montserrate no es político. Político es siempre. Siempre es político, ¿no? Hombre, claro, ya no están activos. Es político en activo, pero en la primera línea. Pero en la segunda línea yo... Siempre. Eso no... Hombre, no, comprometido con la política sabemos que está, pero sí, vamos, ya dejó el cargo público, ¿no? Hace unos meses. Sí, hace ya algunos meses. No me río por eso, porque deje el cargo público. No. Es que me río porque realmente sí, la política no la abandonas nunca, sí que abandonas ciertas condiciones como esa, ¿no? Pero que da gusto seguirla de vez en cuando y verla desde la distancia, desde una perspectiva totalmente distinta. Que desde luego las tortas se ven de otra manera, ¿eh? Porque siguen siendo tortas, pero de otra forma. Pero para otros, son para otros. La bofetada cuando son en la cara de otro, en el morro de otro. Digo que ¿cuánto venía Montserrat en la radio siendo alcalde? Mucho. También venía bastante, ¿no? Creo que venía una vez al mes. Una vez al mes, ¿no? Sí, Estaba en el alcalde, famoso el alcalde responde, algo así, ¿no? Sí. Oye, y... Como ahora, ¿no? Como ahora, una vez al mes. Sí, y además había programas muy interesantes porque participaba muchísima gente y a mí era un momento que me gustaba muchísimo. Para el año que viene, 2016, a ver si retomamos esa costumbre, ¿eh? De invitar a los alcaldes. Pensaba que ibas a retomar el exalcalde, responde. El exalcalde, no, hombre, no, que capechugue. También tiene su gracia esa, ¿eh? También. Lo mismo te cuenta cosas que siendo alcalde no te podía contar. Para eso lo traemos, ¿eh? Eso sin lugar a dudas. Bueno, vamos a iniciar esta tertulia, que a mí es de las que más me gusta, porque es la más relajada, ¿no? La más informal de todas las que celebramos a lo largo del mes. Y queremos comenzar, y creo que esto, si no cambia la cosa, va a ser bastante habitual, que nos reunamos el día de pleno. El día del pleno en el Ayuntamiento Oriolano, un pleno que arrancará a las 5, y que, bueno, ha sido noticia... Y yo creo que más que por el contenido que se va a tratar esta tarde, sino por las formas, por la organización del pleno. Parece que durante los últimos días, durante las últimas semanas, se han celebrado reuniones entre los diferentes partidos para establecer un orden, para acortar los tiempos que necesitan los partidos para intervenir. Bueno, todo eso parece que no están contentos cómo funciona en estos momentos el Pleno y se quiere rectificar. Monserrate, sí. Me imagino que ahora están basándose en la misma reglamentación que contigo, ¿no? Sí. ¿Qué ves de bueno y malo en esa norma? Bueno, a mí no me gusta demasiado. Es cierto que durante mi mandato intenté en algún momento, una vez que se estableció, que creo que fue al primer año, se estableció el nuevo reglamento, intenté en la Junta de Portavoces que se cambiase, porque efectivamente había una cuestión que lo que no puede ser es que el debate de un asunto pueda durar casi 2 horas. Y entonces, si llevas 4, con que lleves 4 asuntos nada más, que siempre son bastantes más, pues se te hace un pleno tan largo que llega un momento que eso no le interesa absolutamente a nadie. Entonces, hacerlo operativo pasa sí por acortar los tiempos, porque no son necesarios. Lo que había es mucha repetición. Y cuando tú querías cortar a quien estaba en uso en el derecho de su palabra y decirle, bueno, vamos a ver si somos capaces de tener... Pues pasaba al contrario. A veces intentamos el que hubiese una sola intervención, y tampoco se consiguió porque siempre había alguien que quería replicar, como es natural. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que deberían sentarse tranquilamente si ahora están, bueno, en disposición de escucharse y de atender por lo menos los portavoces y poder cambiarlo de una vez por todas. Me gusta mucho que que el pleno vuelva a las tardes, porque yo sé que para vosotros no es bueno, para la prensa no es lo ideal, y a mí me lo achacasteis cuando al principio lo hicimos, y además, en fin,
fue muy reiterado el asunto. Pero yo creo que sí que es verdad que hay gente que puede acudir a un acto como este una vez al mes y enterarse, no solamente enterarte porque puedes verlo aparte, sino estar allí y fijarte cuáles son no solamente lo que se dice, sino las formas. Creo que es muy importante el poder conocer eso de tus representantes, y el que esté por la tarde y que haya gente que pueda acudir, a mí me parece lo más natural del mundo. Yo voy a sembrar la parte discrepante con Monserrate, y no por la comodidad de los periodistas, porque, bueno, los periodistas en el fondo, al final, tenemos que estar. Los periodistas en el fondo tenemos que estar ahí, ¿no? Y quiero decirte, nos da igual, Monserrate, porque los periodistas estamos a esas horas trabajando, y es una parte, forma parte del trabajo, y puede pasar cualquier otra cosa, cualquier otra contingencia informativa, que las hemos vivido, y al final no solo estás cuando está el pleno, sino que estás hasta muchísimo después de ese y de 7 plenos más. Esa no es la clave. La clave, que efectivamente, en alguna medida, oye, para los periodistas es cómodo que esté por la mañana, es decirte que a las 5 de la tarde, cuando empieza el pleno, o a las 10 de la mañana, cuando empieza el pleno, si es por la mañana, en ninguno de los dos casos, la gente que puede acudir es exactamente la misma, porque el resto de personas está trabajando. Es decir, la gente que trabaja a las 5 de la tarde, y termino el razonamiento, a las 5 de la tarde la gente que trabaja está trabajando. Y quien puede ir al pleno a las 5 exactamente igual, puede ir a las 10 de la mañana. Los restos no pueden. Porque los que trabajan no pueden ir a las 10 ni han acabado a las 5 de la tarde. Porque incluso los que han acabado a las 5 de la tarde porque trabajan, la mayoría, los que asisten y trabajan, tienen que recoger niños del colegio, llevarlos a actividades extraescolares si no los recogen. Es decir, es esa edad en la que yo, por ejemplo, me identifico, donde te hay más tareas que te impiden ir a un pleno. Afortunadamente luego se graban, se pueden ver y tal. ¿Qué tiene de bueno el pleno por las mañanas? Primero, y sobre todo, desde el punto de vista de los medios de comunicación, es que se cuenta mucho mejor, porque no estás pendiente, por ejemplo, en el caso de los periódicos, de una hora de cierre. Es decir, yo recuerdo cuando yo los hacía, que eran por las mañanas, y donde teníamos no solo el espacio, que lo teníamos previsto, que era más amplio, porque no tenían la misma prisa, no te apretaba la hora del cierre del periódico, con lo cual podías dedicar a otras cosas algún tiempo. Yo recuerdo que hacíamos una sección que no recuerdo ahora si se sigue haciendo, que creo que sí se sigue haciendo, lo decía mi compañera Pilar Macía, que se llamaba Riesgos y Presuntas, la asemejábamos al famoso Ruegos y Preguntas, ¿no? Pues nosotros hacíamos un Riesgos y Presuntas, que eran los chascarrillos del pleno, y era dar una visión del pleno que probablemente la falta de tiempo no te permite dar. La otra, la objetiva, la de ver las imágenes, la de tal, esa casi se ve en cualquier momento, para los que asisten, para los que lo ven después en diferido, pero esa interpretación que va un poco más allá, esa periodística, incluso a veces con cierto rasgo de humor, la tarde te la impide. Y darla al día siguiente, para el siguiente, es decir, para pasado mañana, pasado el pleno, eso tiene poco sabor de actualidad. Si no lo pongo en duda, que sea así. De todas maneras, vamos a ver, yo pienso que habrá plenos que será necesario hacerlos por las mañanas, por razones que, por ejemplo, que tengan que acudir funcionarios o cualquier cosa de ese tipo, pero también hay momentos que se pueden hacer plenos que puedan ser participativos, y plenos donde la gente pueda estar, si no a las 5, pues a las 7 de la tarde, y siempre y cuando un pleno no dure 8 horas o 6 horas, es que esa es la cuestión, es decir, claro. Yo creo particularmente, de verdad, que los plenos que duren más de 2 horas... Sí, 2 horas y media, 3 como mucho, es que eso es lo demás es en general, porque al final el cansancio de los que están en el pleno, de los propios intervinientes, hablo de los concejales, es un cansancio, en fin, hay una tensión ahí, en los debates hay que mantener una atención durante muchísimo tiempo, y la gente, en el fondo, eso pierde el interés. Es decir, el pleno es una plaza pública en la que se exponen, creo que se exponen posiciones políticas en general. Sí, pero yo puedo hablar... Se toman algunos acuerdos, pero... Jesús, por la experiencia, y te digo que el problema de todo esto es que cuando hay tanta desconfianza, cuando no existe, es decir, cuando hay un clima de colaboración, cuando hay un clima entre los concejales, entre lo que es los miembros del Pleno, que de poder dialogar, de poder llegar a acuerdos, un Pleno no tiene por qué durar más de 2 horas. Y además se dice de cara al público todo lo que hay que decir sin ningún problema. Tampoco es necesario repetir tanto las cosas. Ahora, cuando existe, ese es el problema, cuando existe un clima de desconfianza, cuando todo lo que se habla antes, incluso pues en las juntas de portavoces, en lo que se puede prever
antes, luego pasa todo lo contrario, porque lo que te han dicho al final no tiene efecto y se hace pues otra cuestión, porque además se emplea el Pleno no para el debate político, no para la información a tus representados, sino para dar la batalla. No, hombre, para la posición política, que es el foro, yo creo que es un foro muy adecuado. Sí, está muy bien. Posición ideológica, muy bien. Posición política, precisamente los acuerdos de las comisiones previas y otros acuerdos que se alcanzan y medidas y decisiones que se toman, incluso por decreto, que los alcaldes las toman, o la Junta de Gobierno, que en el caso de Orihuela tiene la potestad de asumir muchas decisiones a través de su Junta de Gobierno. El Pleno, precisamente, es el foro, la plaza pública, por supuesto, donde uno le habla a los suyos, donde se arenga a las tropas de uno y donde uno fija... bueno, tampoco es eso, tampoco es eso. Se arenga. Y además bueno, yo no digo que sea el sitio de hacerlo, digo que se hace. Y a mí no me parece del todo mal. A mí, particularmente, no me parece del todo mal. Y, sobre todo, se fija posición política e ideológica, que me parece un foro adecuado para hacerlo. Por supuesto. Porque es el foro más público de cuantos tiene un ayuntamiento en ese momento, ¿no? Pero sin están cerradas y la Junta de Gobierno también. Sí, pero sin contradecir los acuerdos que ha llegado antes, que es donde viene la confusión y donde viene la especulación, y eso es lo que no puede ser. Antes de pasarle la palabra a Eduardo, yo creo que lo que dice Monserrate es que cuando se utiliza el Pleno con una doble intención, porque yo estoy de acuerdo con Jesús, es el órgano donde, el escenario donde una vez al mes se escenifica la posición política de los diferentes grupos. Pero claro, dice Monserrate, que esto creo que es algo que hemos vivido en los últimos meses, que tú lo utilizas como una estrategia, en comisión te digo una cosa y luego voy al Pleno, le doy la vuelta a otra para intentar dejarte en evidencia, en fin, para liarla, por así decirlo entre comillas, y se alargan los turnos. Lo estaremos viviendo en los últimos meses, los últimos 6 meses, por poner un ejemplo, y 4 años antes. O sea, estamos viviendo en los últimos 4 años y 6 meses. Eduardo, que eres una persona que llevas muchos plenos a tus espaldas. Vamos a ver. Yo soy partidario de los plenos por la tarde, y los plenos por la tarde son una putada mayúscula para los medios de comunicación. Las cosas como son. Las cosas son Yo creo que para los lectores más. Pero soy partidario de los plenos por la tarde por 2 razones. Porque a pesar de que el que llega a las 5 o llega a las 10 puede ser del mismo perfil, primero puedes ir llegando más tarde. A las 3, cuando acaba un pleno, de 10 a 3 no puedes llegar nunca. Segunda cuestión, por esa razón yo soy partidario de que los plenos empiecen a las 6:30, como empiezan en casi todos los pueblos donde los plenos son por la tarde. Pero aún sería más putada para los medios, es verdad, pero sí participar. Que los plenos va o no va la gente. Bueno, hacer la política participativa, uno no puede asociarse con la tesis aquella de un politólogo italiano, Sartorius, que dice que ¿para qué dar participación si la gente no participa? Que se le dé donde participa de verdad, que es a la hora de votar. Yo creo que la participación tú la tienes que ofrecer. Tu responsabilidad como político es ofrecer la participación, ofrecer todas las posibilidades para que la gente vaya y que la gente participe. Otra cosa es que la gente vaya o no se le puede obligar. Pero yo creo que el problema de los plenos no es tanto lo dilatado que son. Mirad, en la Diputación Provincial de Alicante, que siempre ha sido también un poco laxa en esos temas y excesivamente pactista, desde mi punto de vista, hay un montón de temas en donde hay diferencias, y una vez que se resuelven en comisión, el Pleno lo único que hace es ratificarlo. Y si está ratificado en la comisión por unanimidad, pasa el punto del orden del día y no pasa absolutamente nada. Yo creo, y en eso coincido con Monserrate, que sobre todo en los últimos 4 años el Pleno ha servido como arma arrojadiza e intento de desprestigio de las partes, más de una sobre la otra, es cierto. Pero en realidad no se ha debatido ninguna de las propuestas. Por igual, Eduardo, yo creo que no más parte de la otra. Bueno, es lo que yo creo. Porque entonces, si nos vamos a la legislatura, permíteme que la legislatura anterior, donde Monserrate Guillén en la oposición, pues era exactamente lo mismo. Ya, pero sí. Si yo no estoy justificando a uno. Si hay alguien que ha dado leña en este pueblo, en la oposición, lo tenemos sentado al lado. Si no, vamos a ver. Bueno, yo de todas maneras yo no tengo inconveniente. Yo recuerdo cuando acabamos los plenos, y que me corrija Rate, había gente
que entraba allí a la zona de alcaldía y Rata y yo nos metíamos al despacho y decíamos, pues, si lo normal, nadie se acuerda de lo que hacíamos nosotros. Efectivamente. Entonces, yo creo que eso es normal. Yo creo que el problema no es tanto. Ayer oía una discusión entre dos concejales y había uno que le decía al otro: las cosas por ser más largas no son más buenas. Efectivamente, eso es algunas cosas. Como tiene, Hay cosas que sí, pero hay otras que no. Estaba hablando de intervenciones en los plenos. Yo también. Hay intervenciones en los plenos que algunas han sido largas muy buenas. Yo algunas recuerdo muy buenas, es verdad. Claro. Pero no necesariamente, me ha entendido todo el mundo. Entonces, el tema está, primero, en que no tienes, si tienes 10 minutos, no tienes por qué agotar los 10 minutos por el hecho de que son 10 minutos. Y hay gente que se reitera y le da la vuelta, etcétera, etcétera. Es una cuestión que sobra, pero que es responsabilidad del político. Y hay cuestiones en los plenos, y en eso coincido con los grupos de oposición en esta legislatura, que van más allá de lo tedioso que puede ser el pleno. Porque, por ejemplo, el reglamento de pleno que reformó el Partido Popular en la anterior legislatura impide que un tema se debata si hay una moción de retirada y la mayoría dice que se retire, de tal manera que nos encontramos con que el que tiene la mayoría no solo puede impedir que los temas salgan adelante, si no está de acuerdo con ellos, sino que puede impedir incluso que se debatan. Y eso debe desaparecer. Sí. Se ha hablado por activa y por pasiva de que debe estar reglamentado la participación del público en el pleno. No puede pasar, como está pasando en los últimos meses, que al libre albedrío del presidente de la corporación le da la palabra a uno o a otro del público, dependiendo de si le interesa, no le interesa o su estado de ánimo. Está bien que le dé la palabra, pero debe estar reglamentada. Y debe la gente poder participar. Entonces, yo creo que el problema del pleno no es lo largo que sea. Miren, pues es largo porque ustedes lo hacen largo. Si el concejal está cansado... porque nadie lo ha hecho corto, yo creo que es el momento de reglamentar, utilizando el término que tú dices, de reglamentar que sean más cortos y menos tediosos. Vamos al grano, que la gente está encantada. Yo creo que es responsable. De todas maneras, en 6, 7 minutos se puede decir lo que se dice en 10, perfectamente, teniendo una buena actuación a nivel dialéctico. Medianamente amueblado, estando medianamente amueblado. Yo creo que el problema de los plenos no es tanto lo largo, que también, sino la manera de estructurarlo y sobre todo una cosa: hay cuestiones que se pueden arreglar en junta de portavoces y en comisiones, más allá de la ideología o incluso la intencionalidad política, y que van al pleno, y en el pleno no se habla de eso, se habla recuerdo todavía una propuesta de finales de la pasada legislatura en donde un portavoz de un grupo tuvo las narices de decir: no se lo apruebo porque usted no se va a colgar la medalla. Estoy de acuerdo, pero no se lo apruebo. Y entonces habló sobre las medallas y sobre quién era quién, y no sobre el tema. Es un tema muy concreto, pero en cualquier caso, yo creo que se puede decir de manera más corta. No se deben acortar los tiempos, no el número de intervenciones. No, tiempos. Se debe reglamentar más seriamente. No puede pasar lo que pasó en el último pleno, que el alcalde, en virtud de su potestad de ordenar pleno, daba 2 palabras al mismo grupo porque no se había comido el tiempo. O sea, eso es. Sí, bueno, fue un episodio muy violento, ¿no? Precisamente para una concejal. Un día se queja de que las intervenciones son largas, y al día siguiente, como son cortas, la alarga con la intervención de un segundo. Eso, sí, te refieres a la intervención de Begoña Cuartero en el pleno de la... Permitidme que yo no tenga opinión porque no estaba en el pleno y ni siquiera lo he visto en la imagen. Eso he oído porque algo me han contado. Eso fue absolutamente, no tengo opinión sobre ese asunto. Incoherente y de una falta de educación importante por parte del señor alcalde. Estoy seguro que no lo hizo con esa intención, pero la verdad es que dejó planchada a su concejala después de terminar la última intervención defendiendo una postura y coger y darle al portavoz para que siguiera defendiéndola. Eso me parece tiene un punto de humillación. Eso me recordaba a las épocas de los primeros plenos de Luis Cartagena, que decía: el concejal ha querido decir... entonces, esa frase pasó lo que ha dicho. A mí me pareció. Yo creo que Grati, en el último pleno, absolutamente gratuitamente, no sé si es la palabra, molestó a la oposición en tanto en cuanto
hizo de su capa un sayo y reventó una posición de consenso respecto a los plenos, y sobre todo quedó muy mal con su concejala, que la dejó en evidencia de una manera que, aunque solo sea por respeto y educación, no debería haberlo hecho nunca. Pero repito, el problema de los plenos no es tanto el tiempo, sino la falta de acuerdo. Sí. No la falta de acuerdo, sino que incluso habiendo acuerdo, la gente... El pleno es un lugar de lucimiento, es verdad. Es un lugar ideológico, es un lugar de debate político. Es un balcón, ¿no? Tiene un punto de mitineo, no nos engañemos, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Jesús cuando plantea eso, pero eso necesariamente no tiene por qué ser largo. Y segundo, así es, cuando se cuarta la posibilidad del debate, no es precisamente porque sea largo, sino porque en este caso fue el Partido Popular en la anterior legislatura ideó todos los instrumentos posibles para que no se debatiera cuando a ellos no les interesaba. Y eso no puede ser, eso sí que hay que cambiarlo, como lo de la participación. Lo de la participación es que precisamente, efectivamente, el pleno no tiene por qué ser largo. Eso es cierto. No se puede utilizar como arma arrojadiza, pero sí como defensa ideológica, y sobre todo como una muestra de tu opinión, o de la opinión de todos los integrantes del Pleno, a las personas a tus votantes, y sobre todo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, a mí me gustaría que el Pleno fuera largo porque hubiese mucha participación. A mí me hubiese gustado, y lo digo sinceramente, algún día tendré que contar por qué no pudo ser de ninguna manera. En principio, porque no nos dejaron, pero en segundo lugar hay otro tema que ya saldrá en su momento. ¿Hasta el 20 de diciembre no lo vais a cortar? No, en este caso no tiene nada que ver el 20 de diciembre, pero es verdad que no se ha permitido la participación de los ciudadanos tal y como está reglamentada, cuando incluso hay un informe del secretario donde dice que no hay ningún problema, que se podría y se debería haber hecho. ¿Te refieres a un motivo por el que vosotros no pudisteis llevar a cabo la norma que permitía a la gente participar de forma regulada? Bien, yo tengo que decir que... Bueno, el principal motivo es que no teníamos mayoría. Ya, pero parece que hay un segundo motivo. El principal es ese, y luego no se pudo luchar porque no le convenía, por lo visto, a propios y a extraños. Alguien del gobierno municipal. Y no me refiero a mí, porque yo lo planteé en varias pues entonces ocasiones. Está claro ya. No está claro. Quiero decir que... La información, problema de mano. Yo he dado hasta la fecha. Efectivamente. Entonces, después veremos lo que se puede decir ahí, pero a mí me gustaría que se hicieran largos por la participación, es decir, que la gente pueda ir, como hacen en otros ayuntamientos, tranquilamente, y con anticipación, es decir, presentando antes una solicitud, el poder hablar y que se pueda debatir ese tema en público para que todo el mundo lo conozca. Y creo que para eso están las asociaciones y los representantes de esas asociaciones, que pueden hacer una labor impresionante para que las cosas se vayan resolviendo poco a poco. A mí me gustaría que eso fuera así, a mí me gustaría que el pleno fuera largo por esto, y yo creo que hay un momento adecuado, y creo que ahora mismo hay posiblemente un caldo de entendimiento, no sé si hasta el día 20 de diciembre o no. No. Al contrario. Para que puedan llegar a un acuerdo y que, bien, ese pleno pueda ser un pleno, lógicamente, de acción política, porque, oye, estamos hablando de política, pero que al mismo tiempo, no nos aburran, o no aburramos, o los que estén allí no aburran al ciudadano, que es lo que muchas veces se hace repitiendo las cosas. Para tampoco alargarnos mucho, porque si no vamos a entrar en contradicción, estamos criticando... Como ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vamos a cerrar este asunto simplemente uniéndome a la posición de Jesús respecto a los periodistas, que parece que salimos aquí un poco a bailar. Nos da igual. Efectivamente, y si no nos da igual, ya será problema nuestro con nuestras respectivas empresas y ya lo solucionaremos. Apuesto, y estoy contigo de acuerdo en lo de la calidad de la información, yo obviamente. Yo recuerdo y termino, cuando yo trabajaba en el periódico en La Verdad, hace 2 años y pico, que nos parecía que el pleno y lo que se debatía en los plenos, incluso a veces no teniendo tanta entidad, nos parecía que ideológicamente era de interés para los lectores, porque el lector es muy diverso. Dicho eso, yo recuerdo dedicarle 2 páginas mínimo del periódico al pleno, porque era un foro que era una vez al mes y merecía ese esfuerzo. Y el esfuerzo intelectual, insisto, de crear una sección como la esta, que tenía un poco más de cierto retintín, y hacer otra interpretación de lo que ocurría en el pleno. Eso ahora materialmente es imposible, con lo cual creo que el
les hurtamos a nuestros propios lectores, a los propios receptores de la información, algo sustancial en el pleno que ocurre y que no se lo podemos dar. Pero por falta de tiempo, es que materialmente si el pleno se alarga 8 horas, te tienes que ir incluso antes de que se acabe. Claro, eso no puede ser. Claro, sí, en eso estamos de acuerdo. Con lo cual es no imposible escribirse 2 páginas, darle sentido, reflexionar sobre ellas y ofrecer algo fiable, una información, en fin, rigurosa y fiable al lector. Las televisiones casi les pasa lo mismo, porque tienen que editar un vídeo, tienen que cortarlo, tienen que locutar. Una radio, desde luego, cuando es por la tarde, tiene que dar el pleno 24 horas después, prácticamente en el informativo del día siguiente a las 2 de la tarde. Es decir, yo creo que el único cambio es, efectivamente, aquellos que pueden o no asistir, que ahí discrepamos Eduardo y yo, y en todo caso que creemos que los periodistas que podemos amplificar lo que ocurre en el pleno, lo hacemos peor, pero porque no hay materialmente tiempo, no no por otra razón. Un poquito de publicidad y cambiamos de asunto. Spamier, taller multimarca. Somos especialistas en carrocería y pintura del automóvil. Trabajamos con todas las compañías de seguros para peritar su vehículo. En Spamier, presupuestos sin compromiso adaptados a sus necesidades. Consúltenos. Estamos en Correntías Medias, Vereda de las Viudas 7, Orihuela. Teléfono 966-740-596 o en www.spamier.es. Cas Oreca, el mayor surtido de destilados, gins, whiskies, rones, vodkas, las mejores marcas al mejor precio. Ven y disfruta de precios inmejorables. Cas Oreca, estamos en carretera de Urchillo, kilómetro 1, Orihuela, o llama al 965 30 13 71. 965 30 13 71. Cas Oreca, bebidas a precios insuperables. En Orihuela, fines de semana, Moon Discoteca. Las noches son para vivirlas. Sesiones de DJs, zona VIP, ritmos y fiestas de lujo en la noche más on fire de Orihuela. Moon Discoteca. Y además este viernes 27, a partir de la 1, visita de lujo. Contaremos con la presencia de dosel desde mujeres, hombres y viceversa. ¿Quieres conocerlo? Moon Discoteca. Globos, azafata, regalo, fotocall. Además, entra en nuestro Facebook, comparte el evento y participa en el sorteo de una cena para 2 personas con dosel. Y la noche se mueve a ritmo de Moon. Estamos en Orihuela, punto estación Renfe. Sábado 28 de noviembre a las 10:30 de la mañana desde la rotonda de Eroski de Orihuela, manifestación por el cuarto paso sobre las vías del AVE. Correntías y Molins no quieren estar aislados de Orihuela. Personas mayores, enfermas y con movilidad reducida no pueden cruzar por la actual pasarela hacia el casco urbano. Reivindica el cuarto paso. Esperamos apoyo de todos los vecinos de Orihuela. Cuarto paso ya. Suministros Industriales Callosa. Especialistas profesionales en maquinaria y motores eléctricos, rodamientos, correas y cadenas, herramientas Bosch y Palmera, ropa laboral, calzado de seguridad Panther, aceites y lubricantes Silver, baterías y anticongelantes para turismos y camiones. Ahora consigue tu mejor compra garantizada con la nueva línea de electrodomésticos de la cadena Redder, Sumical, carretera Catral, kilómetro 2 o en suministroscallosa.com. Teléfono 966 75 70 77. Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana. Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Macauto, concesionario oficial Citroën en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 28, Orihuela. Grupo Marcos. Lurnes, marnes, miércoles, jueves. Está claro, te encantaría que todos los días de la semana fuesen viernes. Por eso, en Expert Friday, el viernes dura 2 días. Ven a Expert el 27 y 28 de noviembre y te regalamos el IVA para tu siguiente compra. Expert Friday, el doble de bueno. Electrovisión es Esper, en Orihuela, Duque de Tamames 18, junto Colegio de El Carmen. En Hospital Quirón ponemos a tu alcance las intervenciones de cirugía traumatológica y ortopédica que necesites, pie, rodilla, hombro, cadera o columna. Ahora con motivo de nuestro 15º aniversario, primera visita gratuita. Además, precios especiales con importantes descuentos. Ven e infórmate. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financiación a medida. Llama ya al 966-925-761. Quirón Torrevieja. Cuidamos de ti.
Vegaplast. Más de 30 años fabricando embalaje plástico para la industria, agricultura y comercio. Fabricamos bolsas de plástico, sacos, láminas, films con marca personalizada o como prefieras para tu negocio. Vegaplast. Líderes en embalaje plástico para todos los usos. Vegaplast. Estamos en Polígono Industrial Las Maromas de Almoradí. Contacta con nosotros en el teléfono 676 97 84 42 o en nuestra web vegaplast.net. A todo gas. Eurogas Vega Baja y Cepsa les ofrecen todas las posibilidades en gas para Orihuela y comarca. Gas butano y propano, depósito de gas, gas para vehículos y ahora también gas natural. Instalaciones, revisiones, reparaciones y cambios, llamen al 96 674 41 71. Presupuestamos sin compromiso. Eurogas, calle Temístocles Almagro 18, Orihuela. Y recuerde que nuestras botellas llevan premio. Todos los meses sorteamos 10 carros de compra valorados en 150 euros y 100 botellas de gas. El cielo dicen que son solo nubes hasta que las atraviesas con los dedos. Y el mar no es agua, son cientos de colores y formas increíbles creadas para emocionarte. O la carretera no es solo asfalto, es sentir cómo se aceleran tus pulsaciones. Experimenta un mundo de emociones incluido con el Audi A4 Sline Edition, con toda la deportividad, el paquete For You y el equipamiento que deseas. Entra en audi.es/A4. Oleza Móvil, concesionario oficial Audi Volkswagen en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 26, Orihuela. Que después del calor de las ofertas del Black Friday, al día siguiente pueda nevar en el centro comercial Habaneras. Eso es imposible. Ya verás cómo sí. El viernes 27 aprovechamos los superdescuentos en el Black Friday. Disfrutamos de barra de cócteles, chocolate, concierto, fotocall y todo gratis. Y si descargamos su nueva app, conseguimos una exclusiva shopping bag. ¿Sí? Y el sábado 28 es el espectacular encendido de luces de Navidad. Y me han dicho que va a nevar dentro del centro comercial. Imagínatelo. En Habaneras te esperan un sinfín de sorpresas. Abierto 365 días al año. Si quieres a tu chica, no la controlas, no la humillas, no le gritas, no le prohíbes y, sobre todo, no le pegas. Porque el amor no es la leche. Campaña de prevención contra la violencia de género. Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela. La Cámara de Comercio de Orihuela organiza Taller Visual Merchandising, dirigido a emprendedores y comerciantes los días 1 y 2 de diciembre de 3 a 5 de la tarde. Prepararemos el escenario de compra perfecto, ajustado a tu idea de negocio, a la experiencia de compra que ofreces a tus clientes y a tu presupuesto. Es cuestión de actitud, imaginación e ideas poderosas. Inscripciones e información en jluis@camaraorihuela.org o en el teléfono 966 737 500. Lugar, vivero de empresas de la Cámara de Comercio. Ahora en los andenes de Orihuela, el local más dulce, El Pasico. De martes a domingo, de 7:30 a 12:30 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, podrás disfrutar de los desayunos más deliciosos y las meriendas más exquisitas. El Pasico, churros, crepes, gofres, chocolate caliente, café, asiáticos. Además, su servicio familiar te hará sentir como en casa. Ya lo sabes, el lugar más dulce, ahora más cerca. El Pasico en los Andenes, Orihuela. Sé que no es música de tertulia, pero es de Acción de Gracias, que hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y hacíamos una reflexión en el repaso, José Antonio y yo, sobre a lo mejor no estaría mal que importásemos... ¿Qué iba a decir Jesús? ¿Qué iba a decir Jesús? No, bueno, ahora ya me han dicho que no lo puede contar, que tiene que esperar un poco. Bueno, vale, cuando la pueda contar, que lo haga público y ya está. Es algo relacionado con Estados Unidos, pero no lo puede contar. sobre Obama. Lo puede contar hoy. Bueno, decía que esa reflexión sobre dar las gracias a las personas que te acogen cuando vienes de fuera perseguido y sobrevives gracias a ellos, y darle las gracias, pues... que es en lo que se basa Thanksgiving, ¿no? Acción de Gracias, no porque nos tengan que dar las gracias, sino cómo acoger a los que vienen de fuera, ¿no? Que vienen porque los están matando en su casa, ¿no? Eso se va a poner duro, se está subiendo la cuota, sí.
Bueno, vamos a hablar de temas locales. Simplemente era un pequeño guiño al día que se celebra hoy. Vamos a hablar de política local. Vamos a seguir con la política local porque preparando la tertulia con alguno de vosotros hablábamos de cómo está el equipo de gobierno. ¿Cómo veis al equipo de gobierno del Partido Popular, Eduardo? ¿Lo ves dividido, como se dice? Hombre, no son una piña. Lo veo dividido. Yo creo, antes alguien comentaba que la candidatura del Partido Popular era excesivamente desconocida entre ellos. Hay que decir una cosa, aquí hay alguien que ha tenido la responsabilidad de encabezar una candidatura, que es Rate. Yo he estado varias veces en candidaturas. Y bueno, cuando se hace una candidatura no es verdad que todo el mundo se conozca y que todo el mundo... Normalmente cuando se ha gobernado y que sean amigos y tal, no es verdad porque ahí trabajan muchos factores. No era mi caso, Trabajaba... ¿Tu caso en qué sentido? ¿De que sí te conocías con todos? No solamente los conocía a todos, sino que éramos un equipo previo y... Sí, pero bueno... Y muchos amigos. Por eso te digo que en el caso de Monserrate... pero acabaron haciendo la campaña electoral. Repetían tres por sitios distintos. Repetían tres concejales. La última. Sí. No, estamos hablando cuando Rate encabezó la lista. Claro, y yo salto al final, que es donde... Ahora saltamos a todos los finales, ¿vale? Ya. Este final y a todos los finales. Sí. Pero eso quiero decir algo. Lo digo porque normalmente siempre hay gente nueva en una candidatura, gente que se incorpora por las razones que sea, etcétera, etcétera. De todas maneras, es cierto que en el Partido Popular pues no son un equipo que viniera de atrás, son gente recogida en un momento determinado, cogida en la campaña. Hay concejales que venían del gobierno, muy poquitos, 2, gente que no se conocía entre sí, gente cuya relación es una relación absolutamente personal que no tenía nada que ver con el ejercicio de la política, etcétera. Eso se puede estar traduciendo en estos momentos en que los grupos se han configurado no tanto en posiciones ideológicas más o menos moderadas, etcétera, sino precisamente en eso, en círculos muy concretos de amistades y relaciones anteriores, lo que hace inevitablemente que otros pues se sientan más o menos excluidos o no se sienten formar parte de un equipo. Esa es la impresión que me da. Yo lo digo por lo que veo. La pregunta lo que sí es verdad es una cosa. ¿Conoces algún grupo político donde eso exactamente así no haya ocurrido? Con esta intensidad hacía tiempo que no. Bueno, yo creo que tu partido ha sido protagonista de esa intensidad, incluso de más intensidad. Sí. Creo que los verdes ha sido protagonista de lo mismo con menos intensidad. No, en absoluto. Bueno, Monserrate lo niega. No niego. Yo no solo me reafirmo en lo que digo, sino que lo voy a explicar. Y Monserrate Guillén, que efectivamente llegó con compañeros con candidatura, creo yo que formada por él, elegida incluso por él, que era el cabeza de lista, o por la asamblea. No, por la asamblea. Por la asamblea de los verdes, que eran compañeros que trabajaban juntos. Empezaron todos juntos, y voy a volver a mi pregunta que te la he hecho a micrófono cerrado antes, ¿no? Es decir, que empezaron juntos como amigos y compañeros de partido, y luego acabaron haciendo el final de la legislatura y principio de esta, con una campaña de por medio, acabaron haciendo la guerra cada uno por su sitio. Eso es cierto, radicalmente cierto. Tú acabaste cerrando la campaña en Torrevieja con los verdes, con los que tenías sintonía, y no con la unificación de Orihuela. Pero yo creo que se sigue confundiendo absolutamente, Jesús. No, permíteme que haga la pregunta. Y la pregunta es, que yo hacía al principio, y termino, era, siempre se dice, y la voy a hacer en público, que ¿cómo es posible que en la oposición, donde siempre hace mucho frío, donde no hay sueldos y donde no se maneja presupuesto para lucirse gobernando y tomando decisiones, generalmente suele unir más que el propio ejercicio de gobierno, donde hay sueldos, donde hay presupuesto para ejecutar, para hacer políticas reales, y está todo el mundo más tranquilo, con responsabilidades directas de gobierno? ¿Por qué desune más el gobierno que la oposición? Porque el PP ha sufrido grandes problemas ya desde la época de Medina, todos recordamos, incluso antes, estando en el gobierno. Pero bueno, por irnos a una época más o menos reciente, en la memoria de cualquiera de los que nos oigan. El PSOE los ha tenido, y muy gordos, por ejemplo, de divisiones internas, desde los últimos 8 o 10 años para acá. Y antes,
para no irnos tan lejos, pero no, en las divisiones los verdes las han tenido ahora decimos que está dividido el PP, pero es que también está muy dividido el PSOE. Vamos, las divisiones internas en los partidos políticos, en los colectivos. Y también están divididos los verdes. Pero la conclusión de Jesús es que el poder divide. El poder divide. A ver, el ejercicio del poder divide más que el ejercicio de la oposición. Eso es una percepción que yo tengo. No me preguntéis por qué. Me da igual, cuando tú, si quieres... vamos. Hay una cosa importante. Me dicen que por culpa del viento, permíteme que lo diga, no tiene nada que ver con esto, que por culpa del viento se han suspendido las actividades deportivas. Entonces, lo digo así, lo suelto, porque como me ha llegado como una alerta de móvil, pues aprovecho que es Orihuela y para que los oigan. Muy bien. Vamos a ver. Yo lo he dicho aquí muchas veces, por otras discusiones. Las relaciones de los miembros de un partido político no son idílicas. Y en los partidos políticos hay divisiones y enfrentamientos de carácter, de muchos caracteres, pero también ideológica o de forma de ver las cosas. Cuando uno tiene que ejecutar, obviamente es más fácil tener la división o tener la apreciación o tener la percepción de las cosas que cuando uno está en la oposición, que tiene un objetivo común, y es de alguna manera implantar o conseguir o bien el gobierno o bien que sus criterios sean los que se hagan oír y si pueden ser, se hagan efectivos. Por lo tanto, eso es relativamente... Yo no creo que las divisiones sean más en el gobierno o en la oposición. Las divisiones se ven más en el gobierno que en la oposición, que no es lo mismo. Eso sí. Se ven más, eso es verdad. No hay más, se ven más. En este caso, en el que nos centramos hoy, que es el del gobierno, el actual gobierno municipal, obviamente se ven más porque el gobierno está mucho más en el escaparate que los grupos de la oposición. Pero si existen pocas o muchas, hay veces que hay grupos que son bastante aceite, hay otros que están algo convulsos y todos recordamos los últimos 2 años de Medina, que era mucho más divertido oír a los del Grupo Popular contra Medina o a Medina contra parte de su grupo que al contrario, que hablar con la oposición. Entonces, inevitable, eso es así. Al suelo que vienen los nuestros, el refrán. Pero eso es verdad. Pero volviendo, por centrarnos dime, Monserrate. Sí, hay una cuestión que no tenéis en cuenta, y es que, y yo esto lo he vivido, y hay un problema. Cuando llegas al gobierno, no habéis pensado en dinero, los egos. Es un problema de dinero, pero y de egos. Y de egos. Pero un problema enorme. En un gobierno no presidencialista, como ha sido el mío, durante 4 años, donde ha habido parcelas muy delimitadas para cada uno de los grupos. Y de los concejales. También es verdad que algunos entraban dentro de parcelas que no tenían que entrar, por el simple hecho de que cada uno era quien era, ¿no? Y eso nos pasaba a nosotros, y digo que en el fondo estábamos bastante cohesionados. Pues fíjate cuando las cosas funcionan. Ahora, hay una cuestión que sí que quiero decir. Cuando dice Jesús si une más la oposición, claro, vamos a ver, yo he tenido discusiones en la oposición enormes, con compañeros de otro partido, pero en la oposición, de las que nadie se ha enterado. Y en esto le doy totalmente la razón a Eduardo, porque, sin embargo, en el gobierno hemos tenido simplemente pues un pequeño tirón. Y esto tuyo, Eduardo, No, pero esto es cierto, porque hemos vivido en ese caso lo mismo. Sí, pero es razonable ese argumento, es razonable. Sí. Y se ha amplificado de tal manera ese pequeño rifirrafe, que yo decía, Dios mío, si cuando estábamos en la oposición nos dijimos lo que no estaba escrito y esto no le interesó absolutamente a nadie, porque tampoco era necesario. Claro. También es verdad que en la oposición, en la nuestra, que no es en la misma que hay ahora, o en la que habrá después, o en la que hubo antes, durante un tiempo ha habido un problema que ha sido un hecho de corrupción muy importante y contra el que había que luchar. Y eso une muchísimo. Y en cuanto a la cuestión personal, lo que dice Jesús de la campaña, vamos a ver, yo puedo hablar de la campaña que yo hice, puedo hablar de lo que yo he estado. Ahora, en la que no he estado, no. Yo no me presentaba. Yo terminé, como tú dices, en Torrevieja, es cierto, pero eso hay que contarlo todo. Yo terminé en Torrevieja porque era a las 8 de la tarde, empezaba aquí a las 9 el meeting final
final, que en principio no había pensado, y lo digo sinceramente, intervenir para nada. Pues lo he dicho muchísimas veces, yo no pertenecía a esto y no tenía por qué intervenir para nada. Fui a Torrevieja porque me lo pidió así José Manuel Dolón, y venía toda la gente de los Verdes de Valencia, y estuve con ellos allí. Y yo me venía para Orihuela, y eso es cierto, me venía para Orihuela, pero hubo un asunto personal, que no voy a contar, pero que era un asunto personal que me impidió estar en ese momento. Mi intención al principio, es verdad, era no estar, porque yo consideraba que yo no tenía por qué estar ahí. Bueno, yo es que no tenía por qué. El exalcalde 3 días o 15 días antes de esto, mi opinión es, como periodista, que tiene que estar donde siempre ha estado. En la alcaldía. En la alcaldía, claro. Bueno, con los vecinos. Apoyando a su partido, que forma parte de una coalición que se presenta a las elecciones. A mi partido, pues claro. Ya, pero nada más. Hasta ya aquí, está. Hasta aquí podíamos llegar. Pero hombre, pero vamos a ver, lo que yo cuestiono, lo que yo digo es que yo soy crítico de eso, decir, bueno, y que admite lectura e interpretación, es que el que había sido alcalde de Orihuela hasta 15 días antes de los Verdes, es razonable que cierre. No, que era el alcalde en ese momento. Vamos a ver. Lo razonable. Vamos a justificar a Manuela Carmena porque ha dicho públicamente que no va a participar en la campaña de Podemos. No. Ah, bueno. Es diferente. Aquí es una agrupación de electores, ella la ficharon como independiente. Yo no veo que sea exactamente lo mismo. No comparáis Bertocino con la velocidad, bueno, porque no es. Nos quedamos sin tiempo, lo siento. De todas maneras, mi obligación entonces era estar en el ayuntamiento, era estar en la alcaldía y era atender a la gente, a mis vecinos. Pero entonces, ¿por qué al margen, porque pues haber llegado a la alcaldía, te lo he dicho, porque así me lo dijeron, porque vino todo el aparato de mi partido, porque me gustó ir a las 8 a estar con ellos y no me quedé más tiempo con ellos y lo dije allí claramente, no, ahora me voy a Orihuela. Y es verdad, me venía a Orihuela. Hubo un asunto personal que fue ineludible por mi parte. Sí. Eduardo López Ejío, Jesús Fernández, Monserrate Guillén, muchísimas gracias. Adiós. Aparte. Óptica Óptima, por su nueva apertura en Orihuela, ofrece grandes descuentos. 50% en gafas graduadas y 30% en gafas de sol. Promoción válida en todas las marcas. Óptica Óptima, más cerca de ti. Calle San Gregorio número 9, Orihuela. Hora 14.